Bien, gracias Dina por la presentación. Muy buenos días a todos. Yo soy la doctora María Alejandra Bustinza y en esta ocasión estaré brindándoles una ponencia acerca del tema de neurocisticercosis. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Por favor, Dina, me avisa si se puede ver. Bueno, sí se observa, ¿verdad, Dina? Ya, perfecto. Y referente a la voz, ¿se escucha? Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con el tema de neurocisticercosis. El tema tocado de neurocisticercosis, como sabemos todos, es un tema muy comúnmente hablado dentro de la población andina del sur del Perú y también dentro del norte. Este tema de neurocisticercosis, según las estadísticas, menciona que el 6% de la población padece de esta enfermedad. Si bien sabemos, el enfoque de esta exposición lo vamos a hacer de un modo orientándonos hacia la infectología y desarrollando lo que vendría a ser la enfermedad como tal. Sabemos que la neurocisticercosis es dada por este agente que es la Taenia solium. Este agente es un parásito que está dentro del grupo de los gusanos, los nemátodos, y dentro de la especie de los helmintos. Esta especie, o esta Taenia solium, la forma que entra al organismo es por vía digestiva. Y esta infección intestinal generalmente se produce tras la ingestión de carne de cerdo contaminada o también de la tierra contaminada. Y esto origina que las personas o la persona que tenga tal infección pueda tener algunos síntomas como síntomas gastrointestinales leves o síntomas más graves que podrían llegar a traer convulsiones o epilepsias, como lo llaman, ¿no? Entonces, esta cisticercosis que origina la Taenia solium se desarrolla a través de los huevos excretados de las heces del humano. Y esos huevecillos, a ver, voy a ver mi puntero. Ya, acá estamos. Y estos huevecillos, que son excretados en las heces de la especie humana, pueden causar síntomas que pueden invadir hasta el sistema nervioso central. Y esto genera como tal la neurocisticercosis, que son responsables de los signos neurológicos y, como nosotros sabemos en la clínica, de aquellas personas que vienen con convulsiones como tal, ¿no? Ahora, vamos a ver como tal la forma de esta Taenia solium. En la presente imagen vamos a ver que esta Taenia solium va a estar formada por una zona que podemos ver, según mi puntero, que es el escolex, por otra zona que es las ventosas, que van a ser 4 ventosas que van a estar a nivel del escolex como tal, una zona que va a unir el estrobillo con la cabeza o con el escolex, que va a ser el cuello, y el estrobillo, que va a formar desde su zona más inmadura, que vendría a ser esta parte que estoy señalando, hasta la forma más madura, formando lo que vendrían a ser los proglótides. Estos proglótides, como los vemos, serían formas más maduras del estrobillo, y estos son los que se van a ir desprendiendo como tal de lo que vendría a ser la Taenia solium, y van a ir a migrar a diferentes zonas del cuerpo, ya sea a los intestinos o ya sea a otras zonas como tal, como por ejemplo llegando a lo que vendría a ser al sistema venoso
y absorbiéndose en los intestinos y llegando hacia lo que vendría a ser el sistema nervioso. Vamos a ver como tal que el género de esta tenia solium como tal es ambiguo, es tanto la misma tenia, tiene ambos sexos, tanto mujer y varón, en tal, ¿no? O hembra y macho. Y este mismo se autorreproduce como tal, originando que exista ambos órganos sexuales, como podemos ver agrandando una parte del proglótide, ambos órganos sexuales, y dentro de estos se puedan almacenar como tal los huevecillos, que van a ser causa como tal de que pueda migrar estos huevecillos más fácilmente a lo que vendría a ser el sistema nervioso central. Bueno, continuemos. Vamos a ver a su vez que estos van a estar formados, estos huevecillos van a estar formados por lo que vendría a ser un embrión, que lo vemos que está en la parte central, una oncósfera y un hexacanto. Hexacanto por sus 6 giros o sus 6 siluetas que podemos ver alrededor. Ahora, estos como tal vendrían a ser estos huevecillos que no están o cuando salen del proglótide se encuentran en su forma inmadura. ¿Qué quiere decir esto? Que estos no han llegado a evolucionar en otra larva como tal, como esta de aquí, y encontrándose en su forma inmadura, estos pueden absorberse más rápido por la vía venosa, y al absorberse más rápido por la vía venosa, van a llegar a lo que vendría a ser el sistema nervioso, formando como tal el cisticerco. Veamos el ciclo de vida. Como habíamos mencionado, los seres humanos, como tal, ingerimos carne de cerdo, que vendría a ser aquí, como podemos ver en la imagen, carne de cerdo, o en tal caso también, en este caso vamos a explicar esto, de la carne del cerdo, y en otra imagen vamos a explicar que si fuese de la tierra contaminada. Entonces, al nosotros ingerir esta carne de cerdo, que va a tener cisticercos, ya sea porque esté cruda o mal cocida, vamos a ver que estos van a ingresar por donde vendría a ser el intestino o el sistema o el aparato digestivo como tal. Ingresa por el aparato digestivo, llegando a lo que vendría a ser el estómago como tal y llegando al intestino. Una vez que estos llegan al intestino, porque están ingresando de su forma, se podría decir de su forma más madura, que son los proglótides. Aquí están los proglótides que podemos igualarlos a la imagen anterior, que son estos de aquí. Llegando a su forma más madura, a lo que vendría a ser el aparato digestivo, llegan y estos, por un simple mecanismo de digestión, se excretan. Al excretarse estos proglótides como tal, pueden llegar tanto a este tipo de tierras que van a tener como tal materia fecal de una persona que ya haya sido contaminada por Taenia solium, y al tener esta tierra, la materia fecal, puede ser absorbida o comida como tal, mejor dicho, adquirida por este tipo de huésped, que vendría a ser el cerdito. Cuando el cerdo adquiere este proglótide, este cerdo quiere decir que ya tiene como tal la Taenia solium. Pero a diferencia del ser humano, el cerdito no va a tener la misma característica de nosotros en la clínica. Ellos sí es cierto que el proglótide puede llegar a invadir como tal lo que vendría a ser los músculos del cerdo, el sistema nervioso, la vista como tal. Pero a diferencia de nosotros, este no hace la clínica. Y es por eso que este hospedador como tal, este huésped, es almacén del proglótide y de la Taenia solium. Una vez que es almacén, el lugar donde mayormente se almacena esta tenia es en los músculos. Es por eso que nosotros, cuando decimos que un paciente tiene neurocisticercosis, mencionamos que este paciente como tal, o bien no ha sido no ha tenido una buena cocción la carne, o ha sido una carne que uno está contaminada y se le ha comido semicruda como tal. Y decimos, seguro usted ha comido carne de chancho y tenía esos puntitos blancos y es por eso que usted está infectado, ¿no? De lo que vendría a ser la neurocisticercosis como tal. Entonces,
Podemos observar que al tener este almacén como tal en el cerdito, estos huevitos vuelven a ingresar a lo que vendría a ser el sistema digestivo. Llegan al sistema digestivo y maduran y llegan a completar ese ciclo de vida. O sea, estos huevos, los proglótides, perdón, desprendidos, al eliminarse con las heces y ya al llegar a lo que vendría a ser a la carne del cerdo y llegar a estos almacenándose, y al nosotros adquirirla nuevamente, llegan a nosotros otra vez como en la forma de huevitos y empiezan a hacer su maduración por esos huevos embrionarios de los proglótides, llegan a hacer su maduración y estos se convierten en esto de aquí, que son las oncósferas. Y estos llegan a formar y a madurar como tal a lo que vendría a ser los proglótides y forman lo que son como tal la tenia nuevamente, y estos se van desprendiendo según su forma más madura, desde la forma más inmadura del escolex hasta su forma más madura como tal. Queda claro ese tipo de infección, ¿verdad? Ahora, hay otro tipo de infección que puede adquirir como tal el humano. Y este tipo de infección como tal puede ser ya no por ingerir la carne de cerdo, sino por ingerir un alimento que venga de esta tierra contaminada o ingerir como tal la tierra contaminada con heces del humano, porque la vía de contagio es fecal-oral. Entonces, cuando nosotros tenemos esa contaminación o esa infección como tal por agarrar una tierra o un lugar contaminado donde haya sido almacenado o estado en contacto como tal la materia fecal que tenga como tal los huevitos, entonces esa es otra vía de contaminación. Sin embargo, en esta vía de contaminación, ¿cuál es la única diferencia? Como vemos ver aquí este signo de eliminación de detente de falso. ¿Qué quiere decir? Que el proglótide como tal, el proglótide llega a desprenderse, es cierto. Llega a la tierra contaminada, es cierto. Llega a convertirse en las oncósferas, sí, es cierto, hasta acá llega a convertirse en las oncósferas. Pero estas oncósferas, a diferencia de las anteriores, ya no llegan a su maduración, como podemos verla aquí. Y esta maduración que les había mencionado era la oncósfera como tal, teniendo dentro de ella el hexacanto y los embriones. Entonces, estos embriones, que podemos verlo aquí, ya no llegan a soltarse de los huevitos y se quedan netamente como huevos. Ya no hacen todo el ciclo reproductivo para que se llegue a formar la tenia nuevamente y esta tenia empiece a eliminar lo que vendría a ser los proglótides como tal. ¿Y qué es lo que impide que estos huevitos no lleguen a formar la tenia como tal? Esta formación. ¿Por qué? Porque justamente no va a haber este embrión. Este embrión no va a poder formar, no va a poder salir del huevo y solo se va a quedar en esto. Y este huevo, como tal, es mayormente, o sea, esta oncósfera es mayormente absorbida por toda la vía venosa que podemos ver en esta flecha celeste, que lo hemos graficado como la vía venosa. Y esta vía venosa como tal que tenemos aquí, llenas de huevos, van a hacer que los huevitos se absorban de manera más rápida y lleguen incluso hasta lo que vendría a ser el cerebro, todo el sistema nervioso y lo que vendría a ser almacenarse en los músculos. Ahora, según pase el tiempo como tal de estos huevitos, el tiempo de almacenamiento como tal, estos van a representar diferentes características clínicas. Ahora, teniendo esto como ya más claro de la neurocisticercosis, que vendría a ser el contagio como tal de estos huevitos, de las oncósferas, que no han llegado a formarse las tenias y son derivadas al sistema nervioso, vamos a ver como tal la clínica, porque nos estamos enfocando en lo que es la neurocisticercosis. Ya, bueno. La clínica, en este caso, lo hemos sacado de la guía del MINSA, que bien sabemos que la última guía actualizada
ha sido publicada por el Ministerio de Salud y nos habla sobre algunos temas de lo que vendría a ser puntos específicos de cómo diagnosticar, cómo tratar, cómo evaluar y cómo tener, se podría decir, un control continuo de esta enfermedad. Vamos a ver, vamos a ver que según el cuadro clínico, la expresión del tipo anatómico del cisticerco que acabamos de verlo, ya sea racemoso, que lo hemos visto formando lo que vendría a ser las oncósferas, depende del número, la localización y el estado en cómo van a evolucionar estos quistes. Sabemos que la sintomatología de estos pacientes que van a tener la neurocisticercosis como tal de estos pacientes van a iniciar o van a comenzar 1 a 35 años después que el paciente haya estado en exposición inicial al parásito. Y según el paciente, en cuánto tiempo, digamos, yo me contagio a los 10 años, hasta los 45 años, recién yo puedo empezar a notar manifestaciones clínicas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que tú estés tranquilo, sentado ahorita en tu casa, pero como no te has hecho ningún examen anterior y has podido estar expuesto a algún tipo de infección con un tipo de carne contaminada o alguna tierra contaminada, puedas tener 1, 2, 3 quistes que hasta ahora no hayan realizado o no hayan brotado una manifestación clínica. Pero si bien sabemos, la manifestación clínica de estos pacientes van a ser muy variables y es frecuente encontrar una combinación de estas manifestaciones clínicas. Según la clínica que hemos podido observar aquí en nuestro hospital regional Manuel Núñez Butrón, en nuestra tierra de Puno, como departamento de Puno, donde hay bastantes casos de neurocisticercosis justamente por la actividad del ganadero, que está más en contacto con esto, con lo que vendría a ser el ganado como tal. Entonces, vemos que la clínica puede ser combinada. Como primer punto, yo voy a poner la clínica de la epilepsia. Si bien sabemos, la epilepsia es la neurocisticercosis es una de las principales causas de la epilepsia en personas de mayor edad, mayor de 20 años. Porque si bien sabemos la epilepsia como tal enfermedad, se ve más en infantes, pero en personas que tienen mayor a 20 años, nosotros podemos sospechar, según la zona endémica y según el antecedente como tal, y obviamente sospechar es diferente a diagnosticar, que esta clínica puede darse por algún contagio o algún contacto con alguna carne contaminada con la Taenia soli. Ahora, puede presentarse estas epilepsias como convulsiones tónico-clónicas, ya sean generalizadas, pueden ser estas también se han visto focales, en fin. Pero la clínica es según el tamaño del quiste. Por ejemplo, se ha visto que, o se ha demostrado en estudios sistemáticos y en revisión de literatura, que se ha visto que cuando el quiste es más gigante, se ve que esta epilepsia es más notoria en algunos estudios. Ahora, vamos a ver la otra clínica que vendría a ser la cefalea. El paciente que te viene con neurocisticercosis principalmente te trae estos dos signos. Me duele la cabeza y doctor, ¿sabe qué? He convulsionado, te dice. Estoy con dolores de cabeza, dolores intensos, a veces tengo vómitos, te dice vómitos, dolores intensos de cabeza y doctor, yo siento que me han dicho mi familia que yo he convulsionado. Entonces, cuando vemos estas características, por ejemplo, de la cefalea, aumenta esta generalmente con los esfuerzos que presenta el paciente. Y cuando nosotros le damos analgésicos comunes, no cede. La cefalea no pasa. O sea, tú le estás dando su tramadol combinado con su paracetamol como tal para su cefalea, no le ayuda en nada. No le ayuda en nada. Y te dice el paciente, doctor, ¿sabe qué? No me está ayudando el tratamiento que usted me está dando ahora. Y sigo con la cefalea. Entonces, ahí nos vamos a ver la tercera clínica más importante, la tercera, que vendría a ser la hipertensión endocrinal. Cuando ustedes saben,
que la hipertensión es endocraniana. ¿Qué quiere decir? Que dentro del cerebro está aumentando la presión como tal, en el parénquima. Y esta hipertensión endocraniana, además de la cefalea, va a ayudar a que se presente en este paciente, por esa presión, náuseas, vómitos e incluso papiledemas, que es un síntoma visual que se va a ver notoriamente en estos pacientes. Y este síndrome de hipertensión endocraniana, ¿por qué se da? Este síndrome se da justamente por causa de que estos quistes están invadiendo como tal el parénquima y están ocupando otro espacio que debería ocupar normalmente el cerebro. Y es por eso que se da esa hipertensión endocraniana. Ahora, vamos a ver otro signo, ¿no? Terminando con esta parte. Olvidé mencionar algo, que cuando estas personas con hipertensión endocraniana suelen llegar a hacer lo que es un edema cerebral. ¿Y cuándo se da este edema cerebral? Este edema cerebral generalmente se da cuando ya hay mucho espacio ocupado dentro del parénquima o uno de estos huevitos llega a su forma más madura y libera como tal su sustancia que le estaba almacenando y se podría decir en término coloquial, estalla, revienta, libera su sustancia y hace que se pueda observar claramente un edema cerebral. Según la localización del huevito, que podría estar también dentro de los ventrículos, puede originar que dentro de esto se empiece a originar una hidrocefalia, ¿no? Y se vea que estos pacientes te llegan con toda la clínica de una hidrocefalia, que como nosotros sabemos, también está como característica principal dentro de la hidrocefalia la hipertensión endocraniana. Bueno, pasemos a los signos de focalización. Si bien sabemos nosotros, los signos de la focalización se va a dar justamente por la presencia del lugar donde se va a ir a almacenar este quiste como tal, como lo llamamos, o este neurocisticerco. Según esto, se acompaña con un síndrome psíquico. Este síndrome psíquico se da o puede ser de tipo más que todo psicótico. Vemos a la persona cuando ya tiene mucho tiempo de enfermedad, viene con un cuadro incluso un poco demencial, confuso, ¿no? De alucinaciones. Justamente, hace poco hemos tenido un paciente que se intervino de forma particular y se vio que la clínica de este paciente era eso, ¿no? Dolor de cabeza, alucinaciones. Tenía episodios donde él estaba sentado, pero de repente esta persona no reconocía a su familiar y empezaba a alucinar según el espacio y el lugar donde esta persona estaba. También vemos que va a haber acompañado cuadros meningios, ¿no? Y esto generalmente se va a dar o se va a presentar cuando hay aracnoiditis. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ir a almacenar hacia el nivel de esa zona del cerebro, ¿no? Hacia la aracnoides. Entonces vamos a ver que en la aracnoides, que vamos a tener ahí al líquido cefalorraquídeo, vamos a ver que este puede producir un cuadro meningio como tal y originar que llegue a este nivel de las meninges. Ahora, vamos a ver que aquí también otra clínica importante que se va a evaluar en los pacientes van a ser como tal los nervios craneales. Perdón. Cuando vemos que hay compromiso de los nervios craneales, el más afectado de estos, tengan en cuenta y llévenselo ahora, es siempre el nervio óptico. El nervio óptico es el más afectado y dentro de estos los oculomotores, el auditivo y el facial. Estos nervios son los principalmente afectados dentro de la clínica. Bueno, ya llegando ya a la parte media, vamos a ver que el diagnóstico de esta neurocisticercosis, según una revisión que pude realizar en la plataforma de UpToDate, que como sabemos es una plataforma muy actualizada, vamos a ver que estos se van a basar según los criterios, ¿ya? Según los criterios clínicos. Se han visto que se han hecho criterios para ver lo que vendría a ser el diagnóstico de la neurocisticercosis. Y según estos, la plataforma de UpToDate te presenta que la combinación de un mayor con un criterio menor podría darte una respuesta más certera de que tu paciente tenga el diagnóstico de neurocisticercosis. Recordemos lo siguiente.
que según los criterios, para no hacerlo muy extenso, voy a mencionarlo. Hay criterios de forma absoluta, hay criterios que van a basarse según la neuroimagen, que son criterios principales, criterios de confirmación, como vendríamos a ver los que están acá, criterios de conformación o criterios como tal epidemiológicos. Criterios menores y criterios como tal epidemiológicos. Estos criterios epidemiológicos van a ser, según sea la exposición, en criterios principales y en criterios menores, o en criterios mayores y menores. Empecemos a ver o a hacer una rápida revisión de los criterios absolutos. Como nosotros sabemos, los criterios absolutos generalmente se van a dar cuando nosotros ya tengamos demostrado histopatológicamente que sí existe el parásito. Y esto se puede ver por la biopsia de algún tipo de lesión o de la médula espinal. También podemos ver como segundo punto la visualización del cisticerco. Si es que vemos la visualización del cisticerco subretiniano, como acá lo dice, subretiniano, entonces podemos también tener como un criterio absoluto. Hay cisticerco subretiniano, estamos yéndonos por un criterio absoluto. También la demostración concluyente de un escolex. O sea, si hay un escolex dentro de una lesión quística, en un estudio de neuroimagen, podemos decir que es un criterio absoluto como tal. Ahora, dentro de los criterios de neuroimagen, vamos a tener el primer criterio mayor, los criterios principales. ¿Cuáles son esos criterios principales en neuroimagen? Lesiones quísticas que no van a tener escoles perceptible. Otro, que vamos a ver el realce de la lesión como tal, ¿no? Vamos a ver lesiones quísticas multilobuladas en el espacio subaracnoideo. Vamos a ver también lo que vendría a ser las calcificaciones en el parénquima cerebral. Y dentro de los criterios de confirmación vamos a tener lo que es la resolución de las lesiones quísticas después de haber tenido una terapia medicamentosa con cisticidas. O cuando veamos la resolución espontánea de las lesiones únicas, pequeñas, que se realcen, ¿no?, a ese nivel. O como tal, vamos a ver la migración de lo que vendría a ser los cisticercos dentro de las diferentes imágenes de apoyo que tengamos para nuestro diagnóstico, ¿no? Ahora, cuando hablamos de lo que vendría a ser criterios epidemiológicos, vamos a ver que según la exposición vamos a tener los de mayor y de menor criterio. Los de criterios principales o mayores van a ser primero cuando detectemos el anticuerpo de anticisticerco específico o antígenos cisticercos mediante las pruebas de inmunodiagnóstico bien estandarizadas, o bien en cuanto tengamos una cisticercosis fuera del sistema nervioso central, o cuando tengamos un contacto doméstico con por algo que haya sido contaminado con tenia sóleo. Y dentro de los criterios menores, vamos a ver que vamos a encontrar las manifestaciones clínicas sugestivas de neurocisticercosis e individuos con residencia que hayan tenido previa o actual en un área donde se considere altamente endémica en pacientes con neurocisticercosis. Eso también se podría considerar como un criterio menor. Según estos criterios diagnósticos, podemos ver que vamos a tener cuándo dar un diagnóstico definitivo y un diagnóstico probable. Lo que menciona la plataforma de Lab2Day nos menciona que puede ser un diagnóstico definitivo cuando tengamos un criterio absoluto, los que he mencionado. ¿Cuáles eran de los criterios absolutos que había mencionado? Dentro de los criterios absolutos teníamos, uno, que tengamos la demostración histológica del parásito, o que veamos la visualización del cisticerco como tal subretiniano, ¿recuerdan? Ahora, que tengamos dos criterios principales de neuroimagen más cualquier criterio de exposición clínica epidemiológica. 3, que tengamos un criterio principal de neuroimagen y un criterio de neuroimagen confirmatorio.
o que tengamos un criterio principal de neuroimagen más 2 criterios clínicos epidemiológicos, según sea la exposición, ¿no? Listo. Veamos también que un diagnóstico probable de neurocisticercosis se puede establecer según los siguientes: que tengamos un criterio de neuroimagen más 2 criterios clínicos epidemiológicos o de exposición, o un criterio menor de neuroimagen más un criterio mayor de exposición clínico epidemiológico. Teniendo esto como tal en cuenta, podemos ver en las siguientes imágenes, según ya el diagnóstico, a qué zonas o cuáles han sido algunos hallazgos que se ha podido ver en algunas imágenes. Por ejemplo, podemos ver que en la imagen A vamos a encontrar múltiples quistes variables, como estos de aquí. Le podemos ver 1, 2 quistes, incluso aquí, cerca de los ventrículos, mira, acá hay 3, y este también que está, se podría decir, desviando una parte de la línea media de esta zona, otro quiste, como tal. O tenemos esta imagen, que es una lesión realizada únicamente con un quiste en degeneración. ¿Qué quiere decir un quiste en degeneración? O sea, un quiste que ya se ha visto, ya avanzó, ya cumplió su ciclo y ahorita está en etapa de degeneración. Acá podemos observar el quiste, ¿ves? Se observa claramente el quiste en degeneración. O como podemos ver la imagen C, donde se puede observar múltiples calcificaciones dentro del parénquima. Esto se interpreta de la siguiente forma: múltiples calcificaciones intraparenquimatosas. Como podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mira, todavía 11 calcificaciones intraparenquimatosas. Aquí tenemos cisticercosis intraventricular. ¿Qué quiere decir intraventricular? O sea, que está dentro de los ventrículos. Y estos generalmente se nutren a esta zona más fácil por esos plexos coroideos, que son los que rodean los ventrículos como tal. Aquí tenemos una, que ve, como podemos verla, en el cuarto ventrículo que está ahí. Ahí tenemos interventricular. En esta imagen, que es la imagen, aquí menciona según el orden la imagen E, podemos ver cisticercosis subaracnoideas basales. Como podemos ver dentro de la aracnoides, o sea, dentro de esta capa, van a haber múltiples cisticercosis subaracnoideas basales, como lo podemos observar ahí, ¿verdad? Se observa claramente ahí. Y en la siguiente imagen, que vendría a ser acá la F, aquí vemos una cisticercosis parenquimatosa masiva. Podemos ver que está completamente invadiendo todo lo que es el parénquima cerebral. Y en la siguiente tenemos cisticercosis ocular. Aquí vemos el cisticerco, que se ha examinado por un examen de fondo de ojo que en la retina, y se puede ver, miren, un cisticerco claramente notorio acá, en el fondo de ojo. Y también aquí vemos la cisticercosis que se va a ir almacenando de forma muscular. Pueden ver ahí los puntitos. Eso quiere decir que están ahí, esos puntitos son los cisticercos que están en los músculos como tal. Bien, ya terminando con esta parte, chicos, sin mucho preámbulo, sin aburrirlos mucho, vamos a ver, vamos a tocar levemente el tratamiento, porque creo que la mayoría de nosotros, o bueno, de ustedes, todavía no están realizando el internado. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo, que según la guía práctica del Perú del MINSA, lo que maneja es que sí o sí, para tratar una neurocisticercosis, el personal de salud, el médico como tal, tiene que tener en cuenta un breve conocimiento o un mayor conocimiento en el tema de los antiparasitarios. Dentro de estos, los más famosos, los vas a escuchar en toda receta de un neurocirujano que esté tratando a una neurocisticercosis, el albendazol y el praziquantel. Y sintomáticos, ¿cuáles van a ser estos? Los anticonvulsivantes, los esteroides, diuréticos osmóticos que van a ayudar para lo que vendría a ser la hipertensión endocraniana, y los analgésicos como tal, ¿ya? La neurocisticercosis, vamos a verla según la acción que esté teniendo. Por ejemplo, si vemos que es un paciente que viene con una neurocisticercosis inactiva, que solo ve calcificaciones y parásitos que ya están en degeneración, vemos que no hay otra sintomatología como tal, y como tal ya están en degeneración estos parásitos, entonces no requiere tratamiento antiparasitario. Pero si vemos que tiene inactiva
pero secundariamente a esta presenta la hidrocefalia como tal, o vemos que los ventrículos anteriores, que los ventrículos están afectados como tal, estos pueden ser ya tributarios a lo que vendría a ser la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Ustedes tal vez hayan escuchado de este procedimiento. Este procedimiento, mi persona ha tenido la oportunidad de asistir a varias operaciones donde he podido observar la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. ¿En qué consiste? Consiste en que a nivel de los ventrículos vemos que ya hay tanto líquido que se está llenando y hay ocupación del cisticerco como tal a nivel ventricular, y nosotros sabemos que los plexos subaracnoideos que están dentro del ventrículo son los que van a producir el líquido cefalorraquídeo. Vemos que hay tanto líquido llenado a ese nivel que el cerebro empieza a hacer el cuadro como tal de una hidrocefalia. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que para ponerle esta válvula ventrículo peritoneal, ahí viene la palabra peritoneal. ¿Qué quiere decir? Que es una válvula que va a estar conectada mediante un sistema del ventrículo y va a salir por la parte obviamente dentro de la piel retroauricular, por la parte cervical, llegando a desahogar o desembocar a nivel del peritoneo, dentro del peritoneo. ¿Con qué fin? Con el fin de que por esa energía y por esa presión que exista dentro del peritoneo, se empiece a drenar como tal el líquido que va a estar ocupado a nivel ventricular. O sea, doctora, está conectado una válvula que va del ventrículo al peritoneo. Es por eso que lleva este nombre, derivación ventrículo-peritoneal. Las operaciones de ventrículo peritoneales son muy, muy hermosas. La verdad, si tienen la oportunidad de poder entrar a una de esas, por pacientes que generalmente vienen con la clínica de hidrocefalia, se las recomiendo. Ya. ¿Y qué pasa si tenemos un paciente que viene con neurocisticercosis parenquimatosa activa? El tratamiento en estos son albendazol. También se les da un antihelmíntico, que son de la familia de los benzimidazoles, o el praziquantel. Ese es el tratamiento. Sin ver más allá del tema, expandiéndonos más en el tratamiento, porque, bueno, lo van a tocar ya más a detalle, tienen que tener en cuenta algo, que estos pacientes generalmente pueden hacer un tipo de edema cerebral, y estos se tratan o se intentan tratar con dosis de corticoide, como por ejemplo lo que vendría a ser la dexametasona, que sabemos que es un corticoide que actúa muy bien a lo que vendría a ser al nivel de edemas cerebrales. O también que ahora hay manejo con las soluciones hipertónicas, ¿no? Pero generalmente se trata de combinar terapias con lo que vendría a ser la dexametasona y albendazones. Y estos se pueden usar mediante días, vía oral o intramuscular, según sea ya la tomografía que tengamos o la resonancia que tengamos, las lesiones que tengamos y cuán se ha afectado la zona parenquimatosa o cuán se ha afectado como tal todo lo que es el sistema nervioso. Y veamos los síntomas que esté presentando este paciente como tal. Bueno, chicos, para mí esta exposición debería terminar con un broche de oro. Y para mí el broche de oro de toda la exposición, y para lo cual ustedes que ahora van a salir, no sé si siga esto en pie, que salgan a primer nivel de atención y hagan también rotaciones en los hospitales, tienen que tener en cuenta algo, que el paciente que llega a la consulta no va a llegar para que tú le des toda esta teoría que acabo de explicarte y le digas, no, esta es la formación, este es el ciclo de vida, que mira que la tenia solo tiene estas partes, que esto es lo que te está pasando, esta es la ubicación, esto va a pasar. No, el paciente llega para que tú le digas, mira, simple, estás empezando con este tema, eres diagnosticado o sospechas que tienes neurocisticercosis, porque en primer nivel de atención tú no vas a tener ni siquiera una radiografía para poder ayudarte a algún tipo de diagnóstico en general, ¿no? Y mucho menos para la neurocisticercosis vas a tener una resonancia magnética o un tomógrafo que te pueda ayudar para el diagnóstico como tal. Sin embargo, el tema de prevención es un tema que está llevándose muy de moda, es un tema muy común que
como lo dirían, ¿no? Médico que no sepa de prevención, pues ahora en la actualidad no es médico. El médico debe saber guiar, orientar y decirle al paciente de qué forma podemos evitar que tú y tu familia puedan llegar a tener esta enfermedad que vendría a ser la neurocisticercosis como tal. Para esto vamos a ver que, por ejemplo, en los humanos, ¿cómo tú aconsejarías a una persona que venga y te diga, oye, yo tengo ganados, no tengo el sistema de desagüe bien instalado acá en mi zona donde está trabajando, que es la gente que viene es ganadera, más que todo, como les comento a mis paisanos acá en la zona, que es de Puno? Entonces, ¿cómo tú podrías darle ese mensaje de prevención? Sabemos que según la etapa de la transmisión a la que podemos ver que ya hemos visto, hay programas que van a enfocarse a la erradicación de estos. Y generalmente según estos programas que se enfocan en esto, se basan en diferentes estrategias. Las tenias en humano, la prevención de estas tenias en humano es importante porque nosotros al reducir que estos portadores de huevos sigan propagando como tal se logra que el humano como tal, según lo han visto el ciclo, pueda llegar a consumir menos carne de cerdo contaminada. Y esto que como tal ya no tengamos tanta cantidad de cisticercos. Los métodos que incluyen para la prevención según estas estrategias son varios. Y unos de ellos son la inspección de la carne de cerdo en busca de estos cisticercos, que son visibles en la carne cruda, y también se habla como carne mísera o la carne con puntitos blancos. Eso es un tipo de prevención. Otro, congelar o cocinar adecuadamente la carne para destruir completamente los cisticercos. Y eso es un punto muy en cuenta que muchas personas ni lo saben. Congélalo o cocínalo bastante, esa carne. Es un consejo. Y ahora, en los cerdos, por ejemplo, que es otro hospedero que lleva también como tal esta carne, ¿no? O estos cisticercos como tal. La prevención de transmisión de infecciones por cisticerco a los cerdos lo podríamos lograr eliminando el acceso de los cerdos a lugares donde esté contaminado con materia fecal humana. Y eso, ¿cómo se lograría? De una forma de mejorar los métodos de sistema sanitario. Ahora, para ver esto, o sea, los cisticercos en cerdos, la prevención de esta transmisión de las infecciones por cisticercos a los cerdos se logra eliminando el acceso de estos cerdos a esa materia fecal. Y para esto hay que utilizar letrinas o sistemas de alcantarillados, ¿no? Donde puedas decir que libremente en esa área hay desechos humanos. O sin embargo, se vea las áreas de saneamiento más cuidadas como tal, ¿no? Ese sería otro tema otro punto muy importante para prevenir la prevención, valga la redundancia, para prevenir que esta carne de cerdo se pueda llegar a contaminar. Y obviamente, ¿cómo reducimos esa transmisión? Con estos puntos, ¿no? Que tengamos una educación comunitaria sobre las rutas de transmisión, que mostremos a las personas que tengan una buena higiene personal y lavado de manos siempre antes de la preparación de cualquier alimento, que veamos que el tratamiento dirigido para los portadores de tenia en humanos sean identificados por antecedentes de pasaje de proglótides como tal, o veamos programas antihelmínticos comunitarios que sean de forma masiva en general para poder tratar a los portadores de la tenia. Entonces, con este mensaje final, chicos, yo termino la exposición diciéndoles que es muy importante el tema de que nosotros podamos, uno, identificar y saber como personal de salud, futuros médicos, ya el tema de todo el ciclo de esta tenia solium, veamos la forma de infección, conozcamos principalmente lo que son las características clínicas como tal, y ya cuando tengan el CMP y puedan dar tratamientos como tal, puedan estudiar a mayor profundidad según el tipo de paciente que tienen, según el cuadro clínico, cuál va a ser ustedes la forma en la que van a iniciar el tratamiento
pero ahora como tal, siempre y ahora y después la prevención. ¿Cómo poder prevenir que se pueda seguir propagando esta enfermedad que es la neurocisticercosis y que se ha visto que ha llegado a afectar a bastante población, el 6% de la población peruana? Bueno, chicos, si bien es cierto, con esto terminaría mi tema. Muchas gracias por la atención.